Bienvenidas, bienvenidos a nuestro corazón limpio, que hoy queremos hablar sobre Pentateucos y Josué, 6 libros. Pasamos desde arriba, rápidamente hablemos del plan de Dios. Bueno, que ahora yo quiero compartir con ustedes que Moisés, cuando salió de Egipto y después él escribió Génesis. Entonces, él escribió más o menos año 4500 antes un cuento de Adán y Hawa, o Eva también, alguna versión también hablando Eva, pero misma persona, solamente por la pronunciación. Y Abraham también hace 50 años antes ocurriera. Por eso la Biblia nos enseña no como cuento históricamente qué ocurren, sino la revelación de Dios. Y bueno, Génesis, Moisés escribió por Espíritu Santo 1000 millones años antes ocurrió la creación. Esa es la creación, es verdad. Aquel momento no hay tiempo ni espacio, solo eternidad. Nosotros, por razón imposible para entender bien cómo Dios existía, pero imposible por razón, pero Él es autosuficiente, Él vivía. Bueno, no como vida criatura, sino Él es Dios. Nuestra razón ya para y solo aceptan su palabra de Dios. Él creó, principio Él creó. Y entonces salen la luz y orden. Pero 4 días Dios creó sol y la luna y estrella. Entonces, el día primero Dios creó la luz, sin nada que ver con la luz del sol. Bueno, yo hablo que Dios quiere crear reino de Dios, mostrando jardín Edén. Ese Dios eligió un lugar para mostrar Dios es rey, dominando toda criatura, animal, peces, aves, incluso Adán y Eva. Pero Adán y Eva, dentro de su corazón, tienen deseo, quisiera ser dioses. Bueno, ahí también el demonio le ataca y ellos violan la palabra de Dios y Dios echa de Jardín Edén. Jardín Edén es un símbolo del reino de Dios. Y bueno, después ellos con pecado aumentando y solo con poder físico ellos dominan al mundo. Ahí salen esclavos y violencia, pecado horrible. Y entonces Dios envió diluvio y bueno, que todos murieron, excepto la familia de Noé. Pero por error de Noé, también tomaba vino demasiado, o quizá por su dolor. No sabemos qué ocurre, pero él, por vino, estaba derrumbado. Y ahí salen una queja también entre sus hijos, algo ocurre mal. Y bueno, nosotros esperamos un rey perfecto, pero imposible en ninguno. Y después la familia de Noé y crecen. Y por fin también vemos violencia, Nimrod, dominan al mundo y él construyó Torre Babel
con poder como dictador, usando esclavitud y como forma de, como no reino de Dios, sino reino de ejército o arma o poder, abuso, bueno, muchas cosas. Y por fin Dios llamó a Abraham. Bueno, Abraham tampoco no es un hombre perfecto y él también tiene defectos y por miedo envía a su esposa Sara a Faraón, bueno, por miedo. Pero su defecto, pero Dios lo llamó para empezar el reino de Dios, usando sus familias, sus hijos. Él no tenía ni hijo, escuchó la palabra de Dios, después ya llega 25 años después, tendrá un hijo por su sangre. Bueno, se llama Isaac. Pero, ¿dónde está el reino de Dios? Necesitan pueblo. Bueno, que Dios también por su plan estaba en Egipto, aunque forma de esclavitud, 400 años, o alguno también otro año hablando. Pero bueno, así ellos aumentan numerosos. Ahí salen pueblo de Dios. Dios los eligió por Dios, por su misericordia. No pueblo judíos sea excelente, sino por misericordia de Dios elegido. Bueno, ahora saliendo como forma de rey Dios y pueblo de Dios y ya está hecha. Números se hace. Pero, ¿dónde está la tierra? Bueno, tierra era como futuro, como Dios hará tierra nueva, pero actualmente, ¿dónde? En tierra prometida. ¿Quién hizo? Ahí Josué salió, cumplió el libro de Josué, ahí perfectamente ya tienen tierra prometida, pueblo de Dios elegido, aún no imperfecto, pero bueno, pueblo de Dios, y Dios también como rey aquel momento. Y por eso Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio, incluso Josué era un libro cómo cumplió la palabra de Dios por Abraham. Y bueno, y después tanta historia, también ellos diciendo continuamente error. Bueno, por eso nosotros leyendo la Biblia necesitan un Mesías perfecto, ni hizo pecado, perfectamente obediente a Dios, y también que su amor, su poder, ¿qué hará? No solamente para hacernos como ricos, sino derramando su sangre, nos perdona y nos da Espíritu Santo. Que beba Espíritu Santo. Esa mejor vida tenemos. Bueno, es una tanta historia. Bueno, hay también Génesis, un empiezo, cómo Dios prepara el reino de Dios. Abraham no era rey del reino de Dios, Dios mismo. Y pueblo es familia de Abraham. Y después tierra es aquel momento tierra prometida en Canaán. Bueno, pero eso es necesario luchar, porque ellos eran esclavitud en Egipto, saliendo un día por poder de Dios y también cruzando como forma de bautismo, ¿no? Apóstol Pablo habló, 1 Corintios capítulo 10, ellos pasaron mal del ojo, era bautismo por agua. Bueno, así que poco tiempo ellos saliendo de la esclavitud, pero sus corazones siempre mirando, añorando la vida esclavitud.
en Egipto. Por eso 40 años necesitan para que murieran. Solo naciera en el desierto, no en Egipto. Ellos entran a tierra prometida. Y excepto dos personas, Caleb y Josué, porque ellos creían. Bueno, por eso es necesario leer la Biblia, Levítico. Levítico era purificación. Y hablando también sacerdote es necesario para entender bien, pero no solamente sacerdote, sino limpieza, porque Dios no puede escuchar pecadores, sino hacedor la voluntad de Dios. Y entonces Dios necesita purificar nuestro corazón. Por eso el Levítico era centro de Pentateuco, centro importante, limpiar nuestro corazón. ¿Cómo? Sangre del Cordero, pero futuro, sangre del Mesías. Y también como números, eran números como contando personas, ¿no? Hombres, como 600,000 personas. Bueno, y ahí necesario ser ejército de Dios, porque es una guerra para entrar tierra nueva. No quedan cultura humana, Egipto, o en Canaán estaba otro pueblo como mundano. Así. Por eso, pueblo de Dios no puede seguidor la cultura humana en Egipto o en Canaán, sino ser pueblo de Dios. Entonces tienen otra cultura, tienen palabra de Dios, y eso necesitan limpieza, limpiar el corazón y llenar palabra de Dios. Bueno, por eso es necesario Deuteronomio para enseñanza de Moisés. Moisés, antes de morir, más o menos 3 meses, necesario hablar a nueva generación que entra en la tierra, ustedes obedezcan a la palabra de Dios. Eso él predicando 3 veces. Ese es un libro, Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda sermón. Bueno, porque ellos también sabían de palabra de Dios, pero nueva generación necesitan otra vez por Moisés escuchando la palabra de Dios, renovando. Por eso Deuteronomio también nosotros que necesitan renovando continuamente palabra de Dios. Y números también, ese pasando desierto como ejército. Centro será tabernáculo y norte, sur, oeste, este, ahí tribus, 3 tribus, cada 3 tribus y 12 tribus se marchan. Y Levítico, ahí centro, carga cosas de tabernáculo y también carga enseñanza de palabra de Dios. Y sacerdote. Sacerdote significa como no Mesías, sino como intercedor, orando a Dios en lugar de los pecadores, limpiando con sangre de animal. Entonces, Levítico si contamina, ¿cómo hará obra del Señor? Entonces, el Levítico necesario limpiar más detalle. Pureza, mantenga pureza. Es el responsable. Por eso, Dios le dio doble tribu a José. Bueno, por eso, total 13 tribus. Pero bueno, es verdad, 12 tribus. Pero José tiene doble bendición. Entonces, sus 2 hijos será un tribu. Después, Levítico no carga de cosas del mundo, sino carga
religión. Bueno, más o menos ese preparado marchar hacia tierra prometida. Y Dios cumpla siempre su palabra. Pero bueno, ahora también nosotros pasan muchas cosas y por fin visitó Jesús como rey del reino de Dios. Y Él por fin vino y nadie será perfecto, solo Él. Y bueno, ahora por eso nosotros cada momento humildemente mirando nuestro interior y también pidiendo al Señor, como limpiando nuestro pie de igual manera y recibiendo cada día, renovando nuestro corazón y mente, sensación por la palabra de Dios y nuestra sensación del Espíritu Santo y llena de amor y camino. Bueno, ahora nosotros no necesario tierra prometida, sino tierra nueva. Bueno, pero nosotros pasando ahora en la tierra humana, seremos luz y sal. Más o menos esa idea que Dios corre hacia adelante. Por eso 66 libros, aunque la Biblia, una, pero dentro, libros, 66 libros, pero son una meta hacia el reino de Dios. Bueno, eso también nos enseña al reino de Dios. Nosotros esperando que venga el reino de Dios y primero también nuestro corazón, Rey Jesús, y también construyendo reino de Dios, colaborador de Dios, y Dios nos usa tan misericordia que somos pecadores, pero nos usa a su siervo, levantando la iglesia, también evangelización y todas las cosas. Y bueno, aunque tenemos ciudadanos en Uruguay o Corea, Estados Unidos y muchos países, pero nuestra verdad, nacionalidad es reino de Dios. Pero para mí es verdad que no solamente judío, Dios ama todo pueblo, pero también Dios trata desde el principio, Adán y Eva, hasta Torre Babel, continuamente tratando todo pueblo, pero desde Babel y Dios separan los idiomas, después imposible para hacer el reino de Dios, imposible con humano. Por eso Dios eligió a Abraham. Por eso salen de judíos, pero es verdad, Dios habló a Abraham, tú serás bendición para el pueblo. Y eso, mayor bendición es como puente de bendición, ¿no? Por eso judíos puede ser puente de bendición para bendecir a todos. Y también como cristianos puede ser un canal de bendición para fluir la palabra de Dios a otros. Por eso cristianos debe de ser limpio, ¿no? Limpio corazón. Así. Si aquí se sucia, ¿cómo fluye el amor de Dios? ¿Cómo fluye el Espíritu Santo? Imposible. Por eso que mantener la pureza. Y hay enseñanza, hay libro religioso. Y también como batalla, números. Cómo renovar nuestro corazón, Deuteronomio. Y Dios cumpla su palabra, tomar la tierra prometida, Josué. Josué también es Jesús, otro nombre. Y cómo empiezo reino de Dios, Génesis. Y luego, Éxodos. Cómo entró Egipto, familia de Abraham, hijos de Abraham, cómo entró y cómo salió tan numeroso. Puede ser pueblo de Dios. Ese contando. Y también como saliera del Egipto por fuerza de Dios, no fuerza humana, ni ejército, ni arma, sino poder de Dios. Y en aquel momento también el día, como Pascua, ¿no? Y poniendo sangre de cordero y puerta de
al lado de puerta de judíos, y ellos también salvan todo. Bueno, por sangre y pasan ángeles muertos. Pascua, pasando. Y bueno, y por eso también todo mostrando sacrificios del Mesías, todo nos mostrando. Y así. Bueno, aquel momento ellos también comiendo cordero y pan sin levadura, rápidamente. Pero Jesús, última cena, así que no tenían carne de cordero, solo pan y vino. Pero ¿dónde está carne de cordero? Jesús, Él es cordero. Y bueno, y más o menos es como meta reino de Dios, como llega a fin, esperamos venga el reino de Dios y entraremos tierra prometida. Por eso la Biblia tiene una meta y corriendo hacia adelante. Dios empieza, Dios también nos guía y también Dios cerrará la historia humana y abrirá eternidad con pueblo de Dios o esposa del Señor o Nueva Jerusalén. Bueno, tan maravillosa que nosotros queremos invitar a ustedes también que acompañen con nosotros, aunque dificulta la vida, pero dando el evangelio y amando a otros y continuamente con paciencia. Ellos, ¿cuándo volverá? Pero eso según el plan de Dios, y amar a todos, aunque creer o no, pero amando su vida por criatura de Dios. Y así nosotros rechaza cultura humana, rechaza suciedad, mantenga pureza como palabra de Dios, llenando de oración, alabanza, bueno, culto, hacer el bien, obra de social y ayuda a la persona necesitada. Y bueno, ahí está el camino. Bueno, hoy también queremos un poco meditar, no detalle, pero Pentateucos y Josué empieza sobre el reino de Dios antes de Jesús que venga y cómo Dios preparó un camino, ahí que hablemos. Y también acá Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18. Muy fácil para memorizar, ¿no? Doble 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Amén. Bueno, por eso el profeta, eso los discípulos hablando de Jesús, el profeta significa es, en Deuteronomio Moisés hablaba el profeta, y así que habló no solamente de los profetas o un profeta, sino el profeta, indicando Mesías. Bueno, entre como hermanos, Mesías saldrá entre judíos, descendientes de David. Ese cada detalle de Dios preparó. No asuste, no sorprenda, sino ya había dicho por los profetas. Y poco a poco no se le ve. Cuando Él venga, todo acepte. El profeta que Dios habló a Moisés que había de venir era el profeta que iba a hablar porque había estado y está con Dios. Ese profeta que Dios había prometido a su pueblo, a Moisés, era como el único profeta que iba a venir directamente de Dios. No era un profeta terrenal,
sino que era el profeta de Dios, porque traía palabras del mismo Padre. Porque este profeta prometido traía la autoridad del Padre, traía el Espíritu del Padre. Era unigénito del Padre. Por eso Dios dice que traía palabra de la propia boca de Dios. Porque venía de Dios. Porque Él era el mismo Dios que se presentaría como profeta. No solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo. Por eso era el profeta de Dios. Porque los profetas que después vinieron eran profetas para el pueblo de Israel. Pero este profeta anunciado era para todo el mundo, no solamente para el pueblo de Israel. Hasta hoy estamos creyendo en la palabra de Dios por medio de Jesucristo, el profeta de Dios. Por eso dice la palabra, que ese profeta prometido era para todo el mundo, no era solamente para el pueblo. Porque los profetas que nosotros vemos en la Biblia eran profetas para el pueblo de Israel. No eran para todos, pero Jesucristo venía para todo el mundo. Y quiero enfatizar esto, que la Biblia dice, que la palabra de Dios dice, que este profeta venía porque había escuchado lo que Dios hablaba y él venía sabiendo lo que Dios hablaba. Este profeta venía sabiendo lo que Dios hacía. Y este profeta venía directamente porque él había visto a Dios. Porque era Dios. Por eso que este profeta, Jesucristo, el Cordero de Dios, enviado para salvación, venía directamente del reino de los cielos. Este profeta no era terrenal. Este profeta era eterno. Venía de la misma esencia de Dios. La esencia de Dios es espíritu eterno, palabra eterna, pensamiento eterno, camino eterno. Este profeta era el mismo Jesucristo que nos presenta hoy al Padre. Hoy, tiempo nuestro, 2024. Hoy está este mismo profeta, Jesucristo, que vino directo del Padre. Porque el mismo Jesús dice, lo que he oído del Padre, eso hablo. Ningún profeta podía decir eso. Porque lo que Jesús dice, porque lo que veo hacer al Padre, eso hago. Ningún profeta podía decir eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, es una extensión del reino. Es una extensión de la misma presencia de Dios con nosotros. Por eso, hace unos días atrás, dijimos que Dios extendió su brazo. Dios extendió su propia misericordia en Cristo Jesús. Es una extensión. No es un simple hombre. No es un profeta más. No, es el Hijo de Dios que viene a extender el brazo de Dios. No a cortarlo, sino a extender para tocarnos. ¿Qué profeta podía hacer eso? Que Dios nos tocara. ¿Jesús? El profeta de Dios. Dios nos toca. Dios nos escucha. Dios nos entiende. Nuestras debilidades, nuestro orgullo, Él lo entiende.
porque es el propio Hijo, que había estado con Dios, con el Padre, está con el Padre y seguirá estando con el Padre por la eternidad. Por eso decimos que es una extensión del reino. El reino de Dios se acerca a nosotros y nosotros podemos vivir como en el reino de Dios por Cristo Jesús acá en la tierra. No precisamos morir para estar disfrutando de la vida eterna del reino de Dios. No. Yo creía que era así. Tenía ese sentido de que tenía que morir para recién vivir en la gloria. No, acá en la tierra podemos vivir la gloria del Hijo, que es la misma gloria del Padre. Él nos fortalece, Él nos santifica para poder estar en su gloria, porque Jesús fue el que sacó el pecado que estaba en medio de la humanidad del Padre. Jesucristo lo sacó. Por eso podemos estar en la gloria del Padre, acá, en la tierra. Porque la gloria del Padre está expresada en el Hijo. Y el Hijo rompió la separación que había entre nosotros y el Padre. La rompió. El velo se rompió, se rasgó de arriba abajo. Quedó abierta la presencia de Dios. Quedó. Todos los días podemos estar en la presencia de Dios. Todos los días podemos estar viviendo la eternidad del Padre en el Hijo. Todos los días podemos estar hablando y escuchando a nuestro Padre Celestial. Todos los días podemos estar siendo fortalecidos y santificados en su nombre. Por medio de Jesús, que abrió y quedó el camino libre. No hay obstáculos ahora. No hay excusas ahora para conocer y tener al Padre, porque Cristo Jesús es el camino. Y eso es lo que presentamos todos los días. Jesucristo es el único camino al Padre. Es el único que revela al Padre. Porque ahora quedó libre. Libre. Ahora quedó el camino abierto para estar en la presencia del Padre todos los días, escuchando al Padre, bendiciendo y glorificando al Padre por medio de Jesucristo. Él es el que es glorificado. Y nosotros estamos en Él. Al tener fe en Jesús, nos tomamos de Jesucristo y Él nos cubre, así como nos cubre de toda maldad y del pecado, para estar frente al Padre. Estamos en la presencia de Dios desde que nos levantamos hasta que vamos a dormir. ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que bendecir a Dios? Porque estamos en la presencia de Dios y Él nos escucha. Por eso podemos orar por otros que están en otros países. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Que yo pueda orar por San cuando está en Corea, por otro hermano que está en la China. No, ¿es demasiado? No, no es demasiado. Eso es la eternidad. No hay distancias, no hay tiempo para la eternidad, no hay oración que no pueda llegar a Dios, porque está Jesús. Ese es el mundo que ahora vivimos, los que creemos en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Ahora vivimos la eternidad. Podemos orar hasta por los chinos, por todos. Y llega la oración. ¿Cómo llega? Por la eternidad de Jesucristo. Ahora vivimos en eternidad. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque Jesucristo nos cambió, nos hizo nuevos. Por eso decimos que cada día el Señor nos está haciendo y renovando, porque necesitamos renovarnos todos los días, porque estamos en la tierra. Cuando estemos en el cielo, no precisamos renovarnos, necesitamos renovarnos aquí, porque estamos en debilidad, vivimos en debilidad. Estamos en este mundo lleno de debilidad,
Por eso necesitamos renovarnos cada día, orar cada día, pedir perdón cada día, porque estamos rodeados de necesidad. Nacimos en necesidad y vamos a morir de esta tierra en necesidad. Pero Jesús trajo la eternidad. Glorificado sea su nombre, glorificado sea Jesús, por esa gran misericordia del Padre, extendiendo su mano, extendiendo su brazo, nos tomó, Él nos tomó. No una religión, no una idea, nos tomó el mismo Dios por medio de su Hijo. Nos tomó y ahora somos hijos del Eterno. Gracias Jesús, gracias Padre Santo y gracias Espíritu Santo por este día, por este tiempo y por tu gran misericordia. Muchas gracias, hermano. Jesús vino al mundo y en aquel momento judíos, especialmente fariseos y sumos sacerdotes y partido también de Herodes o algún grupo contra romano y ellos diciendo con armas y para levantar el reino de Dios. Bueno, pero saduceos, fariseos, ellos están tan contentos de sus posiciones en aquel momento, aunque estaba abajo de romanos, pero ellos aprovechando la situación y ellos quieren ser maestros y enseñando la ley de Moisés y también dando una liturgia o quizá matando animales por sangre, ellos dando perdón y también como ellos sienten un orgullo de ser puerta de salvación. Ellos también que esperando Mesías, pero también ellos también quieren ser como maestro para siempre y hasta con fin del mundo. Ellos también tienen aquel momento estrategia de misión para enseñar sobre el pecado, qué comida comiera, qué suciedad, cosas y tal cosas. Y bueno, por eso Jesús vino y habló, arrepentíos. Por eso fariseos, tan dificultad. Ellos ya limpiado, ellos ya salvado. Ellos pueden hacer para el reino de Dios enseñando a la gente. Bueno, ni tienen ley de Moisés, pero Jesús habló a todo pueblo que arrepentiera, arrepentidos, porque el reino de Dios está cerca. Y ellos no aguantan, no aguantan. Y aunque Jesús hizo milagro y sanidad, pero ellos buscando qué cosa ocurre, sabático, el uso pecador, no saben ley de Moisés. Y ahí sale. Y ahora mismo, nosotros también, tan orgullosos por obra, evangelización, o culto en la iglesia, tenemos bastante conocimiento de Dios, bastante la Biblia, necesitamos versículos, y sentimos, somos maestros que enseñar a la gente, desconocen de Jesús, pero tendremos mismo error como fariseos. Entonces, que mantenga nuestro corazón pureza, mirando a nuestro interior y también amando nuestra familia. Y algún también obrero tan ocupa su tarea y descuidando su familia. Eso sufren sus hijos. Entonces, y entonces que no buscamos algo, ser gran siervo. Ya gran siervo Dios ya hizo todo. Bueno, y ya suficiente en nombre de Jesús, seamos pequeños, niños,
como ante de Dios y cada día amar a Dios, amar nuestro alrededor. Yo también, que tengo un don de meditación, yo sé más revelado que otro uruguayo. Es verdad, yo hiciera sentado en un rincón, yo puedo quedar calmante, más profundo, pero yo no siento suficiente. Yo necesito contacto con Dios, comunión con Dios. Yo necesito hablar a mi Creador y también yo necesito escuchar su palabra. Y algunos pasando dificultad, enfermedad de cáncer o accidente, muchas cosas pasan. Y ellos necesitan palabra de Dios, directamente de Dios, no como una consolación humana, aunque cristianos hablando va bien, ese no necesitan, palabra de Dios. Eso Dios nos habla medio de palabra escrita, la Biblia, y en el culto o oración, Dios nos habla por medio de Espíritu Santo. Y entonces necesitan palabra de Dios. Usted por eso, con palabra de Dios, ahí, Espíritu Santo, hay fuerza para salir del pecado, para dedicar una meta, una misión que el Señor me da, ahí dedica. Por eso hoy tenemos una oportunidad, aunque edad no importa, raza no importa, idioma no importa, hombre, mujer no importa, niño o joven o anciano no importa. Caleb y Josué, ¿cuántos años tenía? Pero 2 personas entró en la tierra prometida. Entonces, mantengamos fuerza y hacemos la voluntad de Dios. No cosas grandes, sino Dios quiere que yo haga. Ahí, Pablo también habló al momento, encuentro en la calle o camino de Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús. ¿Quién me prosigue? Él habló. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y eso necesita, no solo por nuestra voluntad. Quiero ser algo, gran hombre, no. ¿Qué quiere Dios? Allí, unidad. Escucha la palabra de Dios y seguir. Por eso nosotros hablando, un día yo también quiero hablar de toda la Biblia. Por mi deber, yo no busco algo, cosa grande, conocimiento como teólogo. Yo no soy teólogo. Y ahí, sencillamente, ¿qué dicen palabra? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo también antes por radio hablaba, pero radio no tenía grabación en aquel momento. Ahora técnico, más avanzado. Entonces yo quiero grabar poco, y hasta una sencilla enseñanza. Y compartimos. Y luego, escuchando la palabra de Dios, que levante siervo de Dios del refugio, de la vida, miseria, o viven en la calle, o algo de dificultad, sean guerreros como números, ¿no? Saliendo ejército del Señor. 600,000 personas salen. Ahí yo quiero ver. Y también que Plaza Intervero será como púlpito. Hay algunos evangelistas vienen, hablan de Jesús, él va, otra persona viene. Ese yo espero que ocurra, ¿no? Un lugar, ese para Dios, un lugar. Como la gente también que salen, hombre de Dios, mujer de Dios, que salen de familia, no tienen nada de material, o salen de pobreza, salen enfermedad. Allí, esperando reino de Dios que venga y anunciamos y también hacemos el bien para gloria de Dios. Bueno, muchas gracias. Hoy hablemos Génesis hasta Josué, rápidamente hablemos y también hablando Mesías, ¿no? Como Mesías es el rey del reino de Dios. Deuteronomio capítulo 18. Más fácil para recordar. Bueno, y así ya Dios cumplió todo. Palabra
ha dado a Abraham, cumplió todo, hasta Josué ya cumplido. También Moisés nos habló, el profeta, cumplió. Y esperamos cumpla tierra nueva. Así que Dios quemará todo, ¿no? Llena de tumba, llena de sangre, llena de tristeza. Ahí Dios purificará por fuego y hará la tierra nueva. Entrará sin muerte, sin lágrimas. Ahí una gran fiesta. Bueno, invitamos que entre la fiesta de boda del Señor. Bueno, muchas gracias por tu atención. Esperemos pronto. Dios le bendiga grandemente. Hasta luego.